Bueno, estamos en la sesión número 4. Vamos a trabajar hoy un poquito lo que es proyecto de vida en la persona adolescente. Básicamente vamos a trabajar por qué es importante que nuestros hijos desarrollen proyecto de vida, cómo tenemos que guiarles en este proceso y básicamente por qué es importante tener un proyecto de vida hasta para nosotras mismas. Algunas veces cuando hablamos de proyecto de vida, pensamos que es solo para las personas que están iniciando, ¿verdad? Como para un niño, como para los adolescentes, para el adulto joven. Sin embargo, nosotras, como figuras de protección, como mamás, como abuelas en general, tenemos que empezar a desarrollar también nuestro propio proyecto de vida o la capacidad que tenemos de establecernos a nosotras mismas metas a corto, a mediano y a largo plazo. Es muy, muy importante específicamente porque recordemos que tanto los niños como los adolescentes trabajan a raíz del modelaje y de cómo podemos observar lo que hace abuela, abuelo, mamá, papá en general. Entonces, si tenemos una persona que logra tener cierta estructura para el desarrollo de cumplimiento de sus metas y de sus planes, pues ellos también van a tener esta misma estructura. Vamos a comenzar. Ujú. Permítanme un segundito. Ya. Mm. Listo, sí se ve, ¿verdad? Ok, perfecto. Espérense para ver, ya lo hicimos grandecito. Ok, espérense para cerrar aquí un poquito. Ok, chicas. Bueno, tenemos que hablar un poquito de por qué es tan importante el proyecto de vida para la persona adolescente en general. En el caso de las personas adolescentes, existe una gran evidencia a nivel de investigaciones que logra afirmar para nosotros que la sola existencia de un proyecto de vida mejora las probabilidades de desarrollo de hábitos saludables, reduce el peligro de efectos adversos de los distintos factores de riesgo sobre su salud integral. Entonces, qué es importante aquí? A mí me gusta que empecemos a desarrollar que el hecho, y eso lo vemos también en algunos casos en la consulta social, cuando yo estoy con adolescentes. Cuando yo empiezo a preguntarles qué tenés planeado para tu vida, qué es lo que quieres hacer, estamos empezando a desarrollar un escudo de protección y de fuerza. ¿Por qué? Porque yo generalmente cuando les pregunto qué quieren hacer cuando salgan del colegio y demás, empezamos a desarrollar esta parte de desarrollo de hábitos saludables. Reducir conductas de riesgo. Entonces siempre les pregunto, tenemos que empezar a marcar ese norte. Recordemos que ese norte no se va a seguir como una flecha en línea recta. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta que si yo quiero llegar a desarrollar este emprendimiento, yo quiero llegar a la universidad o yo quiero tecnificarme en alguna cosa, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Entonces ahí me van a decir, sí, Andrea, si generalmente me dicen, sí, Andrea, tengo que estudiar, sí, tengo que terminar. Entonces es importante que ellos empiecen, muy importante, y a darse cuenta de que es un factor de protección el que yo tenga un proyecto de vida para mi adolescente. ¿Por qué? Voy a reducir los riesgos de tomar decisiones que tal vez no sean las más adecuadas para la salud integral del adolescente. Ok, es interesante puntualizar que lo que tiene efecto protector es proyecto de vida, chicas, no la vida proyectada. Esto es muy importante, ¿verdad? Proyecto de vida es que yo tenga metas, que yo tenga objetivos, que yo quiera saber hacia dónde voy, no que yo proyecte, ok, para los 18 voy a estar graduada, para los 20 voy a haber terminado la universidad, para los 23 ya voy a tener trabajo, carro, casa y demás. Entonces, no, esto no es un factor de protector, el tener proyectada la vida. Voy, si quienes quieren, ahora muchos no quieren ser padres y madres, pero oye, ya voy a tener pareja, voy a tener mi casa, voy a haber viajado. No. Recordemos que el factor protector a nivel de desarrollo de hábitos saludables es tener un proyecto de vida, no la vida proyectada, no es que yo tengo escrito en piedra qué va a suceder y cómo va a suceder, ¿ok? Tenemos que tratar de lograr la capacidad de identificar, ¿verdad? Un significado o un sentido a la vida. Ese es el proyecto, que nuestra vida tenga significado, que tengamos sentido, que tenga norte hacia dónde quiero ir, ¿ok? Y tenemos que encontrarle un sentido y coherencia e incluir el proyecto personal en el proyecto del grupo más cercano. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de las veces, a veces, nuestro proyecto o el objetivo del proyecto de vida que tenemos con nuestros hijos no está totalmente relacionado con el que ellos tienen. Entonces, también tenemos que empezar a ver que esto es una decisión muy individual de parte de ellos, pero en el que tenemos que acompañarles.
Existe una relación entre las aspiraciones y metas que el adolescente tiene para su futuro y la conducta frente a situaciones de riesgo para su vida y su salud. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sabemos que si en algún momento yo quiero llegar a desarrollar un emprendimiento, no puedo perder muchos años en el colegio, por ejemplo. A mí sí, yo siempre les pongo, ¿qué necesito? Hace unos años, o creo que fue a principio de este año, me topé a una chica que en algún momento quería abrir un estudio de tatuajes. Entonces yo le dije, es que no se necesita lo del colegio. Bueno, tenemos que recordar que para poder tener un emprendimiento, para poder tener un negocio, yo tengo que saber de matemáticas, tengo que saber de química para la parte de las mezclas y de todo lo demás, tengo que saber de administración y tengo que tener muy buena redacción y ortografía que veo en español y tengo que aprender otro idioma si quiero tener clientes que sean extranjeros. Entonces ahí es donde yo empiezo a proyectar, ok, entonces para yo tener esto no puedo saltarme todos los requisitos anteriores. Entonces es importante que nos empecemos a dar cuenta que, ok, tenemos que permanecer en las aulas. De esa forma vas a poder, por ejemplo, de esa forma vas a poder continuar con tu proyecto y de esa forma vas a poder conseguir esto y el otro y demás. Eso es muy, muy importante. Ok, el proyecto de vida es esta herramienta que va a buscarnos orientar nuestro crecimiento personal. ¿Por medio de qué? De la identificación de metas, de lo que yo deseo lograr y de las capacidades que yo poseo como persona. Es importante que tomemos en cuenta esto. Evita la dispersión, el desperdicio de tiempo y de nuestras propias capacidades. Entonces, recordemos que para poder desarrollar un proyecto de vida, debo establecer metas específicamente de lo que yo deseo lograr, pero también basándome en las capacidades que yo poseo como persona, como ser humano, como adolescente, como mujer, como hombre, ¿verdad? Como Andrea en general. Evitamos que irnos por las ramas, por así decirlo, desperdiciar nuestro tiempo en otras cosas. ¿Por qué? Porque ya tengo un centro, ya tengo hacia dónde voy a ir. Se dice que es un proyecto, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar de proyecto? Porque vamos a plasmar en este todos los planes que yo deseo cumplir, tomando en cuenta que todos los ámbitos de mi vida, ¿ok? Esto implica un acto de conciencia, o sea, un acto consciente, un acto de valentía, de entrega, de madurez y de toma de decisiones, ¿ok? El proyecto de vida no va a ser una receta a cumplir, ¿ok? Sino es un elemento que me sirve para dar sentido a mi existencia, ¿ok? En este sentido lo entiendo como el rumbo, a dónde quiero llegar y qué significado tiene y qué representa para mí. Entonces, el proyecto de vida es este, ¿verdad? Recordemos que no es ni la vida proyectada ni es una receta que yo tengo que cumplir al pie de la letra. El proyecto de vida es lo que nos da sentido, lo que nos da orientación, lo que nos da un norte. Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? ¿Cuál es el significado para mí? ¿Qué representa este proyecto de vida? El proyecto de vida, ¿verdad? Es importante porque realizar esto no solo radica en la identificación de aquello que yo quiero lograr, sino cuáles metas me permiten identificar y generar los recursos y medios para el cumplimiento. Cuando estoy con chicos más jovencitos y estamos llegando a la etapa de noveno, yo siempre les pregunto, ¿cuál es tu objetivo? ¿Vas a seguir en un académico o vas a ir a un CTP? Porque ahora tenemos unas muy buenas opciones en los colegios técnicos profesionales. Es que todavía no lo sé. Bueno, pensamos, hacia el futuro, ¿te gustaría alguna tecnificación? ¿Te gustaría salir después del colegio con alguna de las, te has puesto a pensar? Por eso está mucho la parte de que me gusta que en los centros educativos se les lleva a las ferias vocacionales o que inclusive los docentes lleven los docentes de un colegio académico, lleven a los de un técnico profesional para que se haga la oferta de las posibilidades que hay de tecnificación y todo lo demás. ¿Por qué? Porque dentro de las primeras decisiones que empezamos a tomar es en noveno, ¿me voy a mantener en un colegio académico o voy a ir a un técnico profesional? Y empezamos a tomar decisiones, porque ¿cuál es nuestro norte y cuál es nuestro objetivo? A raíz de eso, ¿qué sucede? Algunas veces es que mami quiere que yo vaya a un CTP. No, el punto aquí no es que mami o papi quieran, es qué tanto es positivo para mi vida este CTP. Entonces tenemos que hacerlo como una introspección de que el adolescente logre comprender por qué es beneficioso este espacio o por qué vamos a permanecer en el académico para continuar hasta décimo año y un décimo. Ok, tenemos que trabajar algunas características que el proyecto de vida tiene. Número uno, el proyecto de vida es total y completamente personal. La elaboración del proyecto de vida tiene que obedecer a nuestra situación en particular, a mis gustos, a mis necesidades, a mis intereses. Nadie puede generarlo por mí.
Hay situaciones sociales o personas allegadas que vayan a influir en aquello que yo deseo como adolescente. Sin embargo, no lo van a determinar. Las metas son personales y solo yo decido hacia dónde quiero ir. Entonces es importante que tenemos que tomar en cuenta que el proyecto lo desarrollan nuestros propios hijos. Claro, con nuestra asesoría y con nuestro apoyo, pero lo desarrollan ellos mismos. Hay situaciones sociales. Bueno, tengo un tío que fue odontólogo o mi papá es arquitecto, no sé, para poner unos ejemplos. O mamá tiene un emprendimiento. Y no sé, mamá le gusta en la parte de hacer manicure y poner uñas. Entonces, algunas veces yo me siento influido por esto, ¿verdad? En la decisión que yo tomo. Sin embargo, no puede necesariamente determinarme, son metas personales. Entonces, es muy importante saber que el proyecto de vida lo primero que es personal, es algo que yo desarrollo para mí mismo, es muy mío. Yo no puedo imponerlo como papá o como mamá a mi hijo. Su proyecto de vida es este. Usted va a ser, como antes pasaba hace muchísimos años, usted va a ser abogado. O usted va a ser igual, tenemos un negocio de panadería y usted va a ser panadero. O usted es doctor y también su papá es doctor, su abuelo fue doctor y usted también va a ser doctor, ¿verdad? Porque el proyecto de vida es totalmente personal. También tenemos que caer en la realidad y eso nos cuesta mucho con los adolescentes actualmente. El proyecto tiene que ser realista y objetivo. ¿Ok? Yo no me voy no voy a estar comprando criptomonedas y con eso me voy a hacer millonario. No me voy a volver influencer y con eso me voy a lograr salir de verdad con la vida. ¿Ok? Tenemos que establecer las metas y la planificación de estas respondiendo a nuestra realidad actual. Por eso tenemos que empezar a educar a nuestros hijos en eso, a mis posibilidades, a mis habilidades. Esto implica que un conocimiento personal, digamos, que yo como adolescente aprenda a hacer introspección y del medio en el que yo me desenvuelvo como persona. Ok, tengo que tomar en cuenta aquello que sí depende de mí, ok, y no del azar o de una situación externa. Por ejemplo, yo puedo planear ahorrar porque esto sí depende de mí, pero yo no puedo planear sacarme la lotería. Esto ya no está en mis manos. Más o menos para que lo veamos de esta forma. Tenemos que empezar a hablarle con mucha objetividad y realidad a nuestro adolescente. Tenemos que establecer metas acordes a la realidad, por ejemplo, costarricense, acorde a las posibilidades económicas que tiene el grupo familiar y a las habilidades que yo tengo como persona. Vamos a ver cómo lo explico de esta manera. En el caso mío, que dentro de yo tengo más habilidades en la parte de tipo social, obviamente por eso estoy en mi profesión, sin embargo, a mí en la parte numérica, digamos, o artística, se me dificulta un poquito más. Entonces, por ejemplo, yo sé que soy más en la parte de oral, en la parte más de comunicación con otras personas y demás, pero resulta que quiero ser jefa del Banco Central. No sé si me entienden. Entonces, no es algo realidad, no está acorde a mis posibilidades y a mis habilidades porque no soy buena en números. Entonces, jamás podría estudiar administración o algo que tenga que ver con banca y finanzas porque no está dentro de mis fortalezas ni dentro del medio en el que me desenvuelvo, ¿verdad? Entonces, resulta que tal vez nunca en mi vida he tenido habilidades para el dibujo y quiero, o habilidades para todo lo que tenga que ver con la parte de creatividad y quiero estudiar arquitectura, por ejemplo. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta que hay ciertas cosas que si yo no tengo una realidad, no veo mis posibilidades y mis propias habilidades, voy a frustrarme si no logro llegar a estos objetivos. Entonces, también tenemos que aprender que el proyecto de vida debe ser personal, realista y objetivo. Muy flexible. Este es uno de los aspectos más importantes para mí. Como seres humanos vamos a vivir diferentes etapas en la vida. Situaciones laborales las hemos vivido, situaciones familiares o sociales que pueden cambiar cuando menos lo esperamos, ¿ok? Un cambio de trabajo, resulta que la llegada de un nuevo hijo o la muerte de un ser querido, un accidente, conforme va avanzando nuestra edad en general. Estas demandas nos exigen replantear nuestro proyecto de vida, tanto en el rumbo de las metas como en los medios y los recursos para alcanzarlas. Entonces, ¿qué sucede? Por eso no podemos trabajar en la parte de la vida proyectada, sino en un proyecto de vida, porque tiene que flexibilizarse. Sucede que siempre pensamos que íbamos a entrar, no sé, vamos a poner un ejemplo un poquito triste, pero por ejemplo, mi familia vive allá en Limón, por ejemplo. Yo vivo aquí en San José, con mamá, con papá y con mis hermanos. Resulta que cae en una enfermedad grave y terminal uno de mis abuelos. Y resulta que papá y mamá tienen que tomar la decisión de que durante mi último año de colegio me tenga que ir a vivir a Limón. Es una cuestión un poco
complicada porque yo esperaba algo diferente. Y resulta que esa estadía en Limón pasó de ser un año a ser 3. Entonces, como yo planeaba entrar a la universidad aquí en San José o yo planeaba estar en el INA o planeaba hacer otras cosas, esto cambió. No quiere decir que yo no continúe con las aspiraciones que tengo con respecto a estudiar, con respecto a entrar en un colegio técnico, por ejemplo, o con respecto a emprender, pero vamos a tener que cambiarle la perspectiva, porque estamos en un ambiente que no es San José, Tibás, sino que es Limón. Entonces, ¿sigo teniendo la posibilidad de proyectarme hacia el futuro? Sí, pero vamos a tener que cambiar un poquito algunas cosas. Entonces, es importante saber que esto puede que tienda a cambiar. Cuando yo tengo la vida proyectada, se me acabó hasta aquí, cortamos, Dios mío, pero era en San José, y yo quería ir a la universidad aquí en San José y quería hacer mi emprendimiento aquí en San José. No, entonces voy a frenar todo hasta que haya posibilidades de que yo lo haga como lo tenía planeado. Pues resulta que esto no puede suceder así. Entonces tenemos que darnos cuenta de esto. Es por eso que el proyecto debemos considerarlo muy flexible, porque en cualquier momento de la vida se puede revisar, se puede ajustar, mediante qué, la reflexión que yo tengo de mi situación actuales, tomo decisiones, la voluntad que yo tengo de hacer cambios y la disciplina hacia aquello que yo quiero y puedo lograr. ¿Puedo continuar estudiando en un recinto de la universidad allá en Limón? Por supuesto que sí, nada más tengo que buscar opciones, ¿verdad? ¿Voy a poder finalizar mi quinto año en un colegio allá? Por supuesto que sí, tengo que buscar las opciones. Entonces, ¿van a ser los mismos compañeros? No. ¿Van a hacer actividades similares a las que hacen aquí? No. Pero nos damos cuenta que si tomamos una decisión, lo hacemos con buena voluntad y tomamos la disciplina, podemos llegar a lograr algo diferente. El propósito del proyecto de vida es la planificación en la búsqueda de un bienestar de tipo personal, pero lo importante aquí, mamás, es no generar angustia y estrés por la necesidad de cumplirlo, ¿ok? Siempre que las condiciones o las necesidades ya no nos favorezcan, es necesario que se tome un tiempo para replantear este proyecto de vida. Algunas veces nos estresamos muchísimo y esto nos pasa mucho en la consulta cuando, bueno, más ahora que estamos en noviembre, estamos viendo que por más que se hicieron esfuerzos de parte mía, de parte del grupo familiar y de parte del adolescente, hay una gran posibilidad de que esta persona pierda el año. Resulta que de ahí vamos a tener que repetir octavo, vamos a tener que repetir noveno en general. Está perdiendo el tiempo, se va a graduar más vieja y más viejo, es que ya perdió un año completo de vida. Bueno, el proyecto de vida continúa. El plan de finalizar los estudios de secundaria está, solamente vamos a tener que replantear y redireccionar que no se va a graduar a los 17, sino se va a graduar a los 18. ¿Ok? Entonces tenemos que empezar a ver que es importante que esto no genere angustia, ¿verdad? Y que no genere estrés en la necesidad de cumplirlo. ¿Qué sucede? Muchas veces nos pasa que estamos en quinto año y resulta que era objetivo principal que estudiar en universidad pública porque tiene que estudiar en universidad pública y resulta que no pasa el examen de admisión. Entonces tenemos que empezar a ver que puede que hayan ciertos cambios que tengamos que hacer en nuestro proyecto de vida, pero no necesariamente con eso perdemos el norte. Cuando tenemos un proyecto de vida, tenemos que perseguir lo siguiente. Tenemos 10 pasos específicos. Que mi adolescente logre independencia y autonomía total como individuo, que forje una filosofía propia de vida, que esta persona logre conocerse a sí mismo y a sí misma para poder establecer todo lo anterior y que aprenda a jerarquizar necesidades, establecer prioridades en su vida, conocer habilidades que tiene innatas y habilidades que puede desarrollar en algunos momentos de su vida. Lograr la autodisciplina y el autoaprendizaje, que yo sepa qué tanto puedo ir mejorando yo mismo y yo misma. Lograr un equilibrio entre la vida en familia, la vida personal, la vida laboral y social. Esto es lo que yo quiero que mi adolescente logre. Que se logre una adquisición de un estatus y una posición socioeconómica de tipo estable, ¿verdad? No estamos hablando de que tiene que llegar a casarse con Donald Trump, ¿verdad? O que tiene que llegar a formar una franquicia y que tiene que sacar a toda la familia de pobres. La idea es que el adolescente aprenda que puede adquirir un estatus y una posición que le permita satisfacer necesidades básicas de forma estable. Es importante la renovación constante y logro de nuevos objetivos, ¿ok? Entonces, para mantener este espíritu de superación, que el adolescente sepa que tiene metas que puede cumplir, pero que estas pueden cambiar o inclusive pueden hacerse por todavía muchísimo más grandes que las que ya tenía, para mantener este espíritu de superación.
Tenemos que lograr una autoimagen integral y equilibrada de la persona y sus diversos roles. Entonces, básicamente perseguimos que nuestro adolescente logre, en la medida de las posibilidades, cumplir con estos criterios. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos, como se los dije desde la sesión número uno y se los digo mucho en la consulta, nuestro objetivo como figuras de protección es desarrollar, crear, construir y fortalecer adultos independientes. Ok, los elementos y las fases del proyecto de vida. Yo siempre les digo que es como estilo el FODA. Dentro de los principales fases o elementos que tengo para desarrollar mi proyecto de vida, el principal es tener conocimiento propio, o sea, autoconocimiento, como lo vimos aquí, ¿verdad? Autodisciplina, autoaprendizaje, el conocer mis habilidades propias y la capacidad que yo tengo de desarrollar otras, independencia y autonomía. ¿Cómo hago eso? Conociéndome a mí mismo. Algunas veces cuando yo les consulto aquí, en las sesiones de trabajo social, los adolescentes se les dificulta conocerse a sí mismos. Cuando yo trato de decirles que me describan a sí mismos, que me digan quiénes son, a veces se les dificulta un poco, ¿verdad? Tenemos que tener conocimiento propio, cualidades, debilidades, gustos, mis valores, hacia dónde voy, qué es lo que quiero. Tengo que analizar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. El FODA, el famoso FODA, análisis de las fortalezas. Recordemos que las fortalezas y las debilidades en un FODA son personales. ¿Cuáles fortalezas tengo yo como persona? ¿Cuáles debilidades tengo como persona? Las amenazas y oportunidades son del entorno, o sea, externas. ¿Qué amenazas puedo tener para que esto no se desarrolle? Y las oportunidades también son del entorno. ¿Qué oportunidades tengo para que estas fortalezas vayan siendo cada vez más positivas en mi vida? Entonces, recordemos que el análisis tenemos que trabajar fortalezas y debilidades a nivel personal y amenazas y oportunidades del entorno y de personas externas hacia nosotros. Tenemos que tener una propia visión de mundo y una misión personal. Esto es muy, muy importante. Determinar las metas y objetivos en las diferentes áreas de mi vida. Esto es muy importante. En algún momento quiero formar una familia o quiero ser una persona que no tenga una familia, quiero ser mamá o no lo quiero ser, me gustaría entrar a la universidad o realmente quiero tecnificarme, quiero estudiar algún idioma, me gustaría en algún momento sacar mi licencia de conducir porque creo que es importante en general para todas estas cosas. La determinación de estas metas en diferentes áreas de mi vida. Examen de la estrategia y medios para alcanzar estas metas y objetivos, ¿verdad? Y tengo que seleccionar las estrategias y los medios. Entonces, el primero es que yo sepa quién soy, hacia dónde voy, qué es lo que quiero, cómo me proyecto hacia mí mismo, qué veo cuando veo en el espejo todos los días, cuando me trabajo con respecto hacia dónde quiero llegar. Empezamos a desarrollar las fortalezas y las debilidades propias, así como las amenazas y oportunidades. Tengo que ver cómo veo la vida y hacia dónde quiero llegar, mi misión. Empiezo a establecer metas con objetivos en diferentes áreas de mi vida, en la académica, en la personal, en la familiar, en general, en todos. Es muy importante que tomemos en cuenta esto. Exámenes de las estrategias, tengo que empezar a analizar, bueno, para lograr llegar a hacer lo que yo quiero, cuáles son las estrategias específicas que tengo y los medios para alcanzar las metas y los objetivos. Permítanme un segundito. Listo, disculpen, ya volvimos. Ok. ¿Sí se ve la pantallita, chicas?
Ay, espérense porque ya. Listo. Ok, ¿me Sí, están escuchando? señora. Perfecto, listo. Muchas gracias. Ok, entonces, después de haber hecho toda esta pirámide, tenemos que empezar a examinar cuáles son las estrategias y los medios que necesitamos y luego seleccionar cada uno de ellos. Ok, entonces, ¿cuál es el camino que nuestros hijos tienen que recorrer para llegar a formular su propio proyecto de vida? Esto es muy importante. Tenemos que cambiar paradigmas negativos y centrar la vida en principios. Esto es muy importante. La mayoría de las veces, cuando nosotros lo vemos en la consulta social, nuestros adolescentes no creen que tienen la capacidad. Siempre creen que pueden muchas cosas, pero que otras no pueden hacerlo. Siempre tiene que ver mucho con la percepción que tienen otras personas sobre ellos. Tienen mucha presión con respecto a cómo el entorno los ve y los desarrolla. Entonces es importante que tratemos de cambiar estos paradigmas que tiene el adolescente negativos y centrar su vida en sus principios. Lo que vemos es lo que tenemos. Los seres humanos vivimos que bajo el control de las percepciones que tenemos de nosotros mismos, de lo que nos rodea y de los demás. Son percepciones que hemos creado desde nuestra infancia. ¿Fruto de qué? De nuestra educación familiar, la parte escolar y de las influencias ambientales y de nuestra forma de procesar las experiencias que hemos tenido a nivel de lo que llamamos historia de vida. Entonces, tenemos que desarrollar en el adolescente esta capacidad de revisar estas percepciones que guían su vida, ¿ok? Y tal vez hay momentos en los que necesite hacer un cambio, ¿verdad? Porque impiden su crecimiento personal. ¿Qué sucede? Bueno, en algunos espacios podemos decir, es que este siempre ha sido vago, igual que el papá, siempre ha sido vago, igual que los hermanos, para poner un ejemplo. Es que a ellos no se les da mucho eso del colegio, nunca les ha gustado. Este no va a pasar de mucho, este seguramente no va a llegar tan largo. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que esas son preconcepciones que tenemos fruto de nuestra educación familiar, fruto de influencias ambientales y que en algún momento el adolescente llega a hacer introspección. Inclusive nosotros mismos en algunos momentos hemos hecho introspección de lo que nos ha dicho algún familiar, nuestros papás, abuelos en general. Entonces, tenemos que empezar a revisar estas percepciones y hacer cambio con respecto a aquellas que no hacemos que el adolescente le prospere para crecer. La persona tiene que decir cómo, ¿verdad? La persona puede elegir en algunos momentos, el adolescente generalmente elige como centro diversas cosas, los amigos, el dinero, las cosas, el papá, los estudios, la pareja, el trabajo, ¿verdad? Etcétera. Pero todos estos posibles centros van a sufrir cambios, ¿ok? Y van a ser ocasión de que nos sintamos defraudados y frustrados en nuestro propio crecimiento. Entonces, los principios son el centro más adecuado para la vida de una persona, ya que los principios no nos van a fallar, son sólidos y son un fundamento para nuestra vida. Entonces, yo no puedo basar mi centro o mi principio o yo no puedo elegir mi norte o la influencia que yo tengo en mis amigos porque mis amigos pueden cambiar, el dinero puede que esté o no, en algunas cuestiones materiales, en qué me dicen mis papás, en los estudios que yo desarrollé, en mi pareja, porque todas estas cosas son cambiantes, todas estas cosas son cosas que pueden sufrir algún tipo de transformación y de cambio. Entonces, los principios que yo tengo, lo que son mis metas específicas, cómo me concibo hacia mí mismo y qué es lo que yo quiero en mi vida es importante, porque eso no nos va a fallar. ¿Ok? Yo no puedo ligar, bueno, como a papi le gusta tal cosa, yo voy a estudiarlo. Como a mami le parece tal, dice que yo soy bueno en tal cosa, pues lo voy a hacer. No podemos basarnos en eso. Tenemos que ganar las batallas personales primero antes que las públicas. Esto es muy importante. Desde que yo atiendo a adolescentes, que ya tengo bastante tiempo, tenemos que empezar a fortalecer la parte del autoconcepto que tiene el adolescente, de su autoestima. Esto es muy importante. La forma en que yo misma me siento es como una cuenta de banco, lo hacemos como una analogía, ¿ok? En el cual yo cada vez que tengo logros, capacidades y empiezo a creer en mí mismo, yo hago depósitos. Si hay ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas situaciones o ciertos problemas o ciertas áreas a mejorar, yo empiezo a hacer retiros, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, cuando uno se compromete consigo mismo, cuando yo logro lograr, bueno, cuando yo resoluciono una meta, cuando logro pasar el año, yo hago abonos a mi cuenta bancaria. Resulta que ya soy una mejor persona, que he logrado avanzar en ciertas cosas, me estoy convirtiendo en mi mejor versión, estoy avanzando en ciertas cosas personales, hago abonos a mi cuenta bancaria.
En cambio, si llegan momentos en los que me empiezo a sentir que tal vez no soy suficiente, no he logrado las cosas que quería, empiezo a compararme con otras personas, empiezo a hacer lo que llamamos retiros, retiros, retiros. Y esto me hace sentir muy mal, ¿ok? Si la cuenta bancaria de nuestro sentido de vida tiene más retiros que depósitos, yo voy a generar desconfianza y decepción en mí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Es que usted no va a poder hacerlo, es que siempre ha sido un mediocre, es que no le pones empeño, sos una persona haragana. Entonces, ¿qué sucede? Yo empiezo a creerme todo esto. Entonces, tenemos que empezar a ganar esas batallas propias primero y tenemos que empezar a creérnosla, como les digo yo a los adolescentes, que sepan la capacidad que ellos han tenido de lograrlo. Entonces, ¿qué signos tenemos de una mala cuenta bancaria personal? Bueno, un adolescente que se rinde fácilmente a la presión de otros o una persona que se rinde fácilmente. Lucha contra sentimientos de inferioridad. Es una persona que generalmente se siente inferior a otras, se siente inferior a sus pares, a sus hermanos, a compañeros en general. Vean que esto es muy complicado porque es un síntoma o es una situación de que voy a tener más retiros que depósitos en esta cuenta personal. Entonces, actúo de forma arrogante para ocultar mis inseguridades. Entonces, en algún momento puede ser que esta persona ponga una barrera, pero realmente esté muy insegura de sí y de su vida. Me autodestruyo con algún tipo de vicio y siento fácilmente envidia, especialmente cuando alguien más cercano a mí tiene crecimiento o tiene éxito. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo está la vida personal de mi adolescente. Si mi adolescente tiene habilidades fortalecidas, si tiene una autoestima fuerte y tiene capacidades y habilidades para enfrentar esto, su cuenta bancaria personal va a hacer muchos depósitos. Entonces tenemos que empezar a tomar en cuenta qué tanto también yo como persona, como mamá, como mujer, porque todas somos chicas hoy, tengo estas capacidades y cómo estoy manejando mi cuenta bancaria personal. ¿Cuáles son signos de una cuenta bancaria personal positiva o de una sana? Yo defiendo mi posición, yo resisto a la presión de los demás. No me preocupa demasiado si soy popular o no, o si alguien se fija en mí o en lo que estoy haciendo. Yo veo la vida como una experiencia en general positiva, reconfortante, de aprendizaje en general. Confío todos los días en mí mismo y en las capacidades que tengo. Estoy impulsado por metas, tengo objetivos, digo, voy a llegar a hacer esto en tal momento, voy a llegar a hacer lo otro en tal momento. Tengo este sentido, como lo llamamos, tengo esta capacidad de sentido de vida, ¿ok? Inclusive en algunos momentos me puedo alegrar por los éxitos de los demás. ¿Vieron la diferencia? La diferencia es básicamente la actitud que yo tengo hacia mi vida, el autoconcepto que yo desarrollo y las habilidades a raíz de este autoconcepto. Tenemos la diferencia entre ser proactivo y no ser reactivo. Un lenguaje proactivo, un lenguaje reactivo es, bueno, de ahí así soy yo, no puedo cambiar. Un lenguaje proactivo es, tengo ciertas cosas y áreas a mejorar. Un lenguaje reactivo, de ahí yo, eso no se puede hacer, nada podemos hacer al respecto. Un lenguaje proactivo es, están sucediendo ciertas cosas, pero podemos examinar estas opciones, nuestras opciones y ver cómo podemos hacer cambios. Yo siempre les digo, lenguaje reactivo, tengo que hacerlo, me toca hacerlo, no puedo hacerlo de otra forma. Un lenguaje proactivo es elegí hacer esto, el otro y el otro. ¿Ok? Lenguaje reactivo, no puedo, esto no es posible, es imposible, no lo puedo lograr, no puedo hacerlo. Lenguaje proactivo, en este momento se me está dificultando, pero tiene que haber una solución. ¿Ok? Vamos a revisarla. Lenguaje reactivo, se me arruinó el día, usted me arruinó el día. Usted se encargó de amargarme. Gracias a usted, ta, 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 ta. Lenguaje proactivo. Yo no voy a permitir que su mal estado de ánimo se me contagie. ¿Por qué? Porque lo vemos desde una parte externa, no asumiendo estas situaciones. Entonces es importante que empecemos a trabajar desde la parte de la proactividad y la parte de estos términos tienen mucho que ver con asumir propias responsabilidades y asumir el control de nuestra vida. Entonces, vieron que la diferencia de la reactividad es que no hay solución, es que le echo la culpa a otras personas y es que siento que no tengo las capacidades para hacerlo. Un lenguaje más proactivo nos toma las riendas del mundo, las riendas de nuestra vida y las riendas de nuestras metas para poder mejorar todos los días, examinar nuevas opciones, darnos cuenta qué tanto he elegido yo
y realizar soluciones, así como no permitir que la influencia de otras personas afecte en mi vida de forma negativa. Ok, tenemos que comenzar con un fin principal en nuestra mente, que es de las cosas más importantes. Para desarrollar una clara imagen del lugar que yo quiero llegar en mi vida, tengo que decidir cuáles son los valores que tengo, fijar mis propias metas, pensar más allá del día de hoy y pensar qué dirección le quiero dar a mi vida, ¿ok? Para que cada paso se dé y que vaya en dirección correcta. Vean que nada de esto es vida proyectada ni recetas, es darle dirección y fijar ciertos objetivos. ¿Por qué es importante poseer un fin en mente? Bueno, como siempre les digo, por dos razones. La primera, los adolescentes se encuentran en un cruce crítico de su vida, mamás, y los cambios que elijan hoy les van a afectar de siempre. La segunda es que si ellos no deciden su propio futuro, en algún momento alguien lo va a hacer por ellos. Alguien lo va a hacer, ¿ok? Tengo que empezar a hacerme estas preguntas. ¿Quiero ir a la universidad? ¿Qué actitud tengo ante mi vida? ¿Debería ingresar a aquel equipo de fútbol o a aquel equipo de básquet o debería entrar a esta actividad? ¿Qué tipo de amigos quiero tener? ¿Me uniría a alguna pandilla? ¿Con quién yo quiero salir? ¿Quiero tener relaciones sexuales siendo adolescente o no? ¿Bebería, fumaría, consumiría algún tipo de drogas? ¿Qué valores voy a elegir que rijan mi vida? ¿Y qué clase de relación quiero tener con mi familia? ¿Y cómo voy en algún momento a contribuir con mi comunidad? Al igual como en la sesión número uno de establecer límites, estas son algunas preguntas que ustedes pueden ir empezando a desarrollar con sus adolescentes. Sin embargo, recordemos que este es solo un listado y podemos hacer muchísimas otras más. Podemos pensar en muchísimas otras más que empiecen a direccionar y a definir los propios valores y las metas que nuestro adolescente puede llegar a tener. No sé, chicas, si tienen alguna duda, sugerencia, comentario o todo clarísimo. Vamos a ver. Duda, consulta, sugerencia, comentario. ¿O todo está claro? No, todo está muy claro. Claro. Excelente, Ujú. excelente, excelente, qué dicha. Bueno, recordemos que el proyecto de vida lo desarrollamos también nosotras en nuestras vidas en algunos momentos. Yo siempre se los digo, pregúntenle a mamá, pregúntenle a papá, en qué momento tuvimos la posibilidad de replantearnos, en qué momento hubo cosas que tuvimos que cambiar. ¿En qué momento pensábamos que las cosas iban a mantenerse siendo así y tuvimos que transformarlas? ¿Cuándo fue necesario que tal vez tenía planificado hacer algo y cambió y se modificó? Entonces es importante que nos demos cuenta que el poder tener un norte, el poder tener unas metas, yo siempre les digo, establezcamos metas a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces siempre les pregunto, ¿cuál es la meta principal en este momento? De ahí, Andrea, pasar el año, excelente, esa es la meta a corto plazo. ¿Cuál es la meta a mediano plazo? Que podamos iniciar, no sé, un octavo, un noveno, un décimo con éxito. ¿Cuál es una meta a largo plazo? Haber culminado los estudios de secundaria y poder planificar qué es lo que quiero. Si quiero emprender, si quiero tecnificarme o si quiero entrar a estudiar en la universidad o quiero iniciar un empleo. Entonces, es importante que empecemos a darnos cuenta porque algunas veces hemos tenido aquí en la consulta adolescentes que dicen, no tengo ni idea de qué quiero hacer con mi vida. El punto aquí no es forzarlos, ¿verdad? Sino que aprendan un poquito a poco, que se den cuenta hacia dónde quieren ir, pero no que se los proyectemos nosotros o que les digamos paso uno, paso dos, paso tres, y si esta receta no se cumple al pie de la letra, usted no va a tener éxito, usted no va a salir adelante, usted no va a ser una mejor persona. Porque si no, vamos a crear angustia, estrés y mucha frustración en nuestro adolescente, para que lo tomen en cuenta. Entonces, importantísimo, para que nuestro adolescente empiece a desarrollar un positivo proyecto de vida, necesita guía y apoyo de parte nuestra. Eso es básico e importante. Y segundo, el modelaje, la capacidad que tenemos nosotras mismas de que nuestro adolescente pueda ver cómo establezco yo mis propias metas como mujer, como persona, como abuela, como mamá, como tía, como familiar, que erramos en algunos momentos, que podemos volver a reconstruir, que podemos volver a empezar. Y lo más importante, como se los he dicho durante estas 4 sesiones anteriores, que sepan, número uno, que les vamos a apoyar siempre en sus decisiones y número dos, que estamos sumamente orgullosos y orgullosas de ellos y número tres, que les amamos de una manera increíble porque algunas veces muchos de los temores que tienen los adolescentes en la consulta es, voy a decepcionar a mis papás. Ya mis papás están decepcionados de mí, perdí la confianza, ya no me quieren suficiente.
Entonces, ¿qué sucede? Esto es muy duro para ellos en algunos momentos, pero como todavía estoy en esta fase de rebeldía, lo que prefiero es aislarme. Y prefiero aislarme en el sentido de que si papá o mamá no están cerca, no voy a sentir que están decepcionados de mí. Entonces, prefiero estar lejos, tomo decisiones por mi cuenta, tal vez sin asesoría, y empezamos a cometer errores. Entonces, para que lo tomen en cuenta, chicas, no sé si tienen algo más que agregar o todo está claro, como nos dijo doña Joana. Súper claro. Excelente. Chicas, muchísimas gracias por conectarse a la sesión de hoy porque era extraordinaria y les agradezco muchísimo. Tuvimos 6 personas, está muy bien la participación. Comentarles que el próximo, igual, volvemos con el mismo link. Recordar que este era solo un link para la sesión de hoy. Vamos a seguir utilizando el mismo link que hemos utilizado todas las semanas. Y la próxima semana tenemos a la compañera psicóloga del IAFA, Jacqueline Tor Auge, que nos va a hablar un poquito sobre la importancia que tiene el autocuidado en las personas, papás, mamás y, digamos, cuidadoras de una persona en, en adolescencia, por así decirlo. Vamos a trabajar el autocuidado de las figuras de protección como beneficio para nuestros hijos e hijas. Algunas veces pensamos que el autocuidado propio, pues, puede pasar a un segundo plano cuando soy mamá, cuando trabajo, cuando tengo muchas responsabilidades, cuando no tengo solo un hijo, sino que tengo dos o tres, y cuando tengo otras responsabilidades aparte de ser solo mamá, en general. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta que el autocuidado como parte de nuestro bienestar y para el bienestar de los adolescentes es importante también. Lo vamos a ver la próxima semana con la compañera para trabajar estas estrategias para mejorar un poquito el autocuidado que tenemos siendo mamás de personas adolescentes. Gracias al día de hoy que se conectaron estas personas, chicas, nos veríamos la próxima semana, si Dios lo permite, igual martes a la 1:30 de la tarde. Que me les vaya muy bien, que pasen linda tarde y se me cuidan mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas buenas gracias. Que Dios tardes. la Gracias a bendiga. usted Gracias. Ujú. por tener tanta paciencia. Con mucho gusto, que me les vaya muy bien. Bueno, Hasta muchas luego. gracias, buenas Un tardes. gusto, buenas tardes.